¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Bien, se consumó la traición, se consumó la infamia. 177 votos de la supuesta mayoría progresista que respalda al gobierno, que es incapaz de unirse para nada, salvo para esto, y 172 en contra del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Es un disparate. Parece ser que Puigdemont habla esta misma tarde. Yo ya llevaba bastante tiempo sin hablar con ustedes. Estamos en plena campaña de las elecciones europeas. Vamos a ver esto también, qué repercusiones tiene en la campaña electoral. Y hablaremos un poco también al final de esa campaña, o más bien de cuáles son las opciones y de la encrucijada en la cual España se encuentra. La realidad es que lo que empezó siendo un problema en Cataluña, el llamado proceso, pues ha terminado trasladándose gracias a la ambición de Pedro Sánchez a toda España. Y nos encontramos en este momento en un momento muy complicado y muy delicado. No, esto no era por la convivencia. Esto era la compra, o ha sido la compra de la presidencia a cambio de la impunidad de una serie de delincuentes. Pero no solo eso. Ha sido también la compra de la presidencia a cambio de la deslegitimación de la democracia. Hoy es un día triste. Hoy es un día triste para España, es un día triste para la democracia y es un día triste para el Estado de Derecho. Desde cualquier punto de vista, ya sea jurídico, ya sea político, ya sea ético, moral, la amnistía, que algunos han tenido la desvergüenza de llegar a compararla con la amnistía del 77, que dio paso a la democracia tras la dictadura de Franco, cuando dicha comparación constituye una ofensa, aparte de revelar una indigencia intelectual y un desconocimiento de la historia y de las cosas absoluto. La amnistía es un disparate. La amnistía es deslegitimar nuestro régimen. Es considerar que aquello que sucedió en 2017, cuando hubo un grupo de políticos fundamentalmente que tuvieron embaucada a una parte de su población para perpetrar un golpe contra el Estado, saltándose a la torera las leyes, saltándose a la torera la Constitución, el propio Estatut de Cataluña, por cierto, que imponía para su reforma una mayoría de 2/3, pero a ellos les bastaba con tener mayoría simple para aprobar las leyes de desconexión y la ley que preveía aquel referéndum que no se podía realizar. Pues todo aquello de lo cual se advirtió, lo que supone la amnistía es venir a decir que aquello estaba bien. Lo ha dicho claramente hoy Míriam Nogueras, esta señora que se parece tanto a Angelina Jolie, que es la delegada en el Congreso de los Diputados del vampiro de Bruselas, de Puigdemont. Ya lo ha dicho, esto no es perdón, es una victoria o es ganar, me parece que ha dicho. Más que no ha podido ser, Gabriel Rufián también lo ha dicho, ha sido derrotado el régimen del 78. La amnistía supone deslegitimar a todos los que nos opusimos a aquel proceso contra la democracia, aquel golpe contra la democracia. Deslegitimar, por supuesto, al rey, que paró aquello. Deslegitimar a quienes aplicaron el artículo 155 para parar aquello. Deslegitimar a los tribunales que se opusieron a aquello.
¿Con qué autoridad moral podrían los tribunales volver a oponerse a aquello? Si ahora se les dice que hay que olvidarse, que aquello, bueno, que pudo estar bien hecho. Y ha reanimado, aparte de trasladar el tema al conjunto de España, lo que ha hecho ha sido reanimar el procés. El procés estaba ya de capa caída. El procés Puigdemont era una persona que hasta hace un año nadie le hacía ni puñetero caso en ningún lado. Y hoy, cuando yo estoy hablando, pues parece que ha convocado una rueda de prensa para ver por fin qué pasa con él, si vuelve, si no vuelve, si se retira. Había dicho que se iba a retirar si no ganaba las elecciones catalanas. Pero bueno, Puigdemont es de esa raza, Dios los cría y ellos se juntan, es de esa raza de políticos que suelen cambiar de opinión constantemente y que no tienen palabra, y entonces pues parece ser que ahora va a continuar, aunque no se sabe muy bien cómo. Pero ¿por qué tiene relevancia mediática hoy en día Puigdemont? Porque se le ha reanimado por parte del Partido Socialista Obrero Español. Lo que lleva haciendo el socialismo español, desgraciadamente, que habría que preguntarse si hacemos bien llamándole socialismo, pero viene haciendo el PSOE y su hermano, el PSC en Cataluña, desde hace décadas. Animar e insuflar vida a un independentismo que en Cataluña hace años era reducidísimo, electoralmente reducidísimo y circunscrito a sectores muy limitados de la población, pero que ha ido creciendo de manera artificial por parte de ese partido del PSC, que es un partido soberanista más en realidad, aunque lo oculte unas veces, otras veces no lo oculta tanto, y aunque sea en gran medida responsable de lo que sucedió. Insisto, el proceso estaba prácticamente vencido, cada vez más débil. El proceso fue vencido, entre otras cosas, gracias a la contundencia que tuvo una gran parte de la sociedad catalana, que podríamos cuantificar como mínimo entre la mitad de su población, que no quería aquel disparate, que salió a manifestarse, igual que había manifestaciones de un lado, las hubo del otro. Y hay que recordar aquella multitudinaria manifestación que hubo en Barcelona, al final de la cual estuvo Josep Borrell, y en la cual participó el PSOE, por cierto. El procés lo venció también el conjunto del Estado al aplicar el artículo 155, aunque se aplicó tarde, y a lo mejor se tendría que haber aplicado con más intensidad también, no solo tarde. Desde luego que el gobierno Mariano Rajoy no debía haber permitido que se llegara a esa situación. Había que haber aplicado el artículo 155 como mínimo después de las jornadas del 6 y el 7 de septiembre, en las que se aprobaron las leyes de desconexión en contra de cualquier tipo de la Constitución y en contra del Estatuto de Cataluña y del reglamento del propio Parlamento y de algunos autos que ya existían. No se tenía que haber llegado nunca a esa situación, pero los responsables de que se llegara a lo que se llegó son los que fueron, los que quisieron dar ese golpe contra el Estado. Y ahora a esas personas lo que se les dice es que nada, que no hay problema, que lo que hicieron no estuvo mal. La cosa, por su propia naturaleza, había ido decayendo. Incluso podemos entender que a lo mejor los indultos fueran una medida. Yo al menos no estoy de acuerdo con ese planteamiento, con que los indultos fueran válidos, porque un indulto se le plantea, como los que se dieron hace tiempo, se plantea cuando alguien pide perdón o cuando alguien dice que aquello que hizo no vuelve a hacer. Entonces se coge y se dice, pues bueno, te indultamos. Es cuando verdaderamente tiene razón de ser el indulto.
Se concedieron esos indultos sin que hubiera acuerdo del tribunal sentenciador, creo recordar. Y se concedieron esos indultos, pues bueno, pues porque era una concesión que había que hacer a Esquerra Republicana. Pero en cualquier caso, el proceso estaba cada vez más debilitado. No sé si como consecuencia de los indultos eso contribuyó a desinflamar algo el tema. Creo sinceramente que no. Creo que al revés, lo que hizo fue probablemente volver a insuflarle fuerza. Pero en cualquier caso no es tan grave como esto último. No es tan grave como esto último. Y es falso, y es falso, y es falsa la afirmación de que las elecciones catalanas últimas han demostrado la bondad de la amnistía. Que algunos tratan de hacer. Porque Salvador Illa tuvo mejor resultado en las elecciones generales de las que va a hacer ahora un año, en donde ciertamente arrasó, y probablemente gracias a eso en gran medida fue a lo que Pedro Sánchez pudo salvar los muebles, que el que ha tenido ahora en las autonómicas catalanas. Ha tenido un peor resultado ahora que Pedro Sánchez se desdijo de la amnistía que anteriormente, cuando había ido a las elecciones diciendo que no habría nunca amnistía. Porque no está de más recordar también cómo desde el punto de vista ético esto ha sido también un fraude desde el punto de vista electoral. Porque el PSOE repitió por activa y por pasiva muchísimas veces, lo dijeron sus ministros, lo dijo la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, aunque luego después se ha quedado calladita para irse al Consejo de Estado. Lo dijo Illa, lo dijo tanta gente. Lo dijo el propio Pedro Sánchez, que no iba a haber nunca amnistía. Y la amnistía llega porque Pedro Sánchez necesita esos 7 votos para seguir en la Moncloa, pese a haber perdido las elecciones, que a veces es que parece que se olvida de que perdió las elecciones, y porque necesita esos votos para continuar con su idea de gobierno Frankenstein, que ha ido siendo progresivamente desde que se lanzó aquella idea del gobierno Frankenstein al que se opuso el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues ha ido siendo un Frankenstein cada vez más horrible, cada vez más, y además ya últimamente es un Frankenstein inoperante, porque no puede ni aprobar unos presupuestos generales del Estado. Pero Pedro Sánchez estuvo siempre en esa idea, en el fondo derivada e hija de los planteamientos que ya existían con Zapatero desde el año 2004, que también nacen en Cataluña, con el llamado Pacto del Tinel, en el cual se dice que al PP ni agua y que hay que estar haciendo siempre alianzas con quien sea, aunque sea con el diablo, para que no gobierne el PP. Y aleja cualquier posibilidad y hace muy difícil el entendimiento en cuestiones de Estado de los dos grandes partidos. Que hubiera sido lo mínimo a que se podría haber llegado como consecuencia de las elecciones de las que se va a cumplir ahora hace un año, de las generales de las que se va a cumplir ahora hace un año. Era absolutamente necesario, si no hay un centro, desgraciadamente, y luego igual vamos con eso, un poquito, que equilibre a unos y a otros, para alcanzar mayorías, y si esas mayorías se tienen que llevar a cabo con gentes que han atentado contra el Estado, porque esa es la realidad, y pactando su impunidad, que es lo que ha sucedido, pues lo que el sentido común hubiera impuesto hubiera sido o bien una repetición electoral, o bien que a la repetición electoral pues puedes llegar directamente, o bien también porque en un momento dado dices hasta aquí hemos llegado. Hay muchas maneras de llegar a una repetición electoral. O bien mediante un acuerdo PP-PSOE.
¿Les da mucho miedo a Vox? Pues si alcanzas un acuerdo con el PSOE ya no tienes a Vox. Oye, esto te sientas y lo hablas. Fue lo que le dijo Alberto Núñez Feijóo el día después de las elecciones, cuando le llamó por teléfono y lo despreció y le dijo que él se iba de vacaciones a Marrakech, a Marruecos. Qué casualidad, ¿no? Y luego cuando, después de lo que costó, porque que el rey le diera, vamos, lo que costó, todo lo que clamaron contra el hecho de que el rey le concediera la posibilidad a Alberto Núñez Feijóo de presentarse a la investidura por haber sido el partido que tenía más escaños. Le propuso un gobierno de coalición a Pedro Sánchez. Oye, Pedro, gobernamos juntos, tenemos un gobierno de coalición y dentro de 2 años elecciones. Pero de momento vamos a poner en orden las cosas del país. Bueno, pues Sánchez despreció esa posibilidad y no fue siquiera capaz, o si fue capaz no quiso hacerlo, de contestarle en el discurso de investidura. Fue cuando lanzó a Óscar Puente y él no se dignó contestarle en lo que hubiera tenido que ser un cara a cara entre ambos. No se dignó a ello. Como hoy tampoco se ha dignado, no ya a defender la ley de amnistía en el Congreso, sino siquiera a estar presente durante el debate. No ha querido siquiera estar presente en el debate. Sánchez, por otro tipo de razones, es ya una caricatura de sí mismo. En el fondo no puede ocultar lo que es, lo que es en el fondo de su alma. Siempre ha sido una persona con un espíritu prepotente y egocéntrico, sin escrúpulos, sin principios. Ha demostrado tener muy poca dignidad política y ha demostrado tener muy poco honor político, aunque se haya revelado últimamente un tanto humano con respecto a la posibilidad de que su mujer esté implicada en un caso de corrupción. Incluso todo el mundo tiene una cierta dignidad, aunque no tenga dignidad política, que Sánchez no la tiene, la ha perdido. Puede tener dignidad humana, incluso el mayor de los macarras tiene algo de dignidad. Todas las personas humanas tienen dignidad por el mero hecho de serlo, ¿no? Como seres humanos. Si es que Sánchez es un ser humano. Pero Sánchez es ya una caricatura. Porque además ha demostrado, demuestra cada día también su cobardía, ¿no? La ha vuelto a demostrar hoy al no ser capaz de defender la ley de amnistía, que parece que es la única ley que se va a aprobar en esta legislatura. Está al frente de un gobierno, de un Frankenstein que se tambalea cada vez más, que nació para comprar por 7 votos una presidencia, vendiendo la dignidad de España y deslegitimando a la democracia, dejando entrar por la puerta de atrás una reforma constitucional, o no sabemos muy bien qué, dando oxígeno una vez más a quienes quieren destruir España y que trataron de hacerlo mediante actos de delincuencia política, por no hablar de sus pactos con los albaceas de ETA, de Bildu. Pero se tambalea cada vez más porque no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos, no ha sido capaz de aprobar leyes, hay unos desacuerdos tremendos dentro del propio gobierno en temas de política exterior, entre otros por el tema del Sáhara, en donde seguimos sin saber con claridad cuál fue el motivo por el que se ha bajado los pantalones de una forma tan desvergonzada ante Mohamed VI. Y trata de aparentar, pues como les ocurre a todos los macarras, que en el fondo suelen tener los pies de barro y en el fondo suelen estar sometidos a otros. En este caso al rey Mohamed VI
o a los delincuentes que le dieron los 7 votos. Aunque pretenda ser muy valiente con Palestina. Hombre, la verdad es que Israel está haciendo unas cosas tan bárbaras, tan execrables, tan condenables, tan horribles, que hasta cuesta un poco criticar a Sánchez por oportunismo, aunque sinceramente creemos que, y lo hemos dicho aquí siempre, que es un planteamiento oportunista. ¿Por qué no es tan valiente con el rey de Marruecos? ¿Por qué ese desprecio absoluto por la causa saharaui? Ahora, luego sí, con los palestinos muy valiente. Y hasta estuvo a punto de que le colara el tema con Argelia. Hasta estuvo a punto de que el tema le colara con Argelia. Pero claro, cuando ya Álvarez, recibiendo instrucciones de Rabat, dijo que él no iba a hablar del Sáhara en su viaje a Argel, que él no iba a hablar del Sáhara, y que él no quería una rueda de prensa conjunta, y que él quería controlar lo que dijera del Sáhara el ministro de Exteriores argelino, y que él quería que lo recibiera el presidente de Tebboune, claro, porque le dijeron, mira, quédate en casa. Le dijeron en Argelia. Incluso llegan a decir, hay quien llega a decir, o se vendió el tema en un momento dado, algo tan indigno como, vamos, a mí personalmente me parece tan indigno como puede ser lo de la amnistía, es decir, hacemos esto y tristemente hay muchas personas en la política española y también en el Partido Popular y en otros partidos, y siento muchísimo decirlo, que a lo mejor comprarían esto. Decimos, no, les dejamos tranquilos en el Sáhara, pero que nos dejen ellos tranquilos con Ceuta y Melilla, pero eso no ha ocurrido. O sea, dijeron que iban a abrir unas aduanas, y que iban a abrir unas aduanas, y Marruecos sigue con su reivindicación de Ceuta y Melilla. O sea, esto es un cambalache siniestro, abyecto, indigno, asqueroso. Siquiera el mero hecho de plantearlo así. Es decir, que nos dejen tranquilos, para que nos dejen tranquilos. Es que si alguien te chantajea y consigue algo, y tú no denuncias el chantaje, lo que va a hacer siempre es volverte a chantajear. Y eso me da igual que sea Marruecos, o que sea Junts per Catalunya, o que sea quien sea, ¿no? Todo es muy triste, es penoso la situación en la que nos encontramos. El país está polarizado, el país está... España está completamente fraccionada. Los enfrentamientos entre los poderes del Estado tienen un carácter sin precedentes, es decir, la Fiscalía está enfrentada con el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado fue un señor que fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial. Lleva a cabo unos nombramientos que luego han considerado que no eran idóneos, en los que ha habido desviación de poder, pero ahí sigue interfiriendo en temas de corrupción. Y ahora no sabemos qué es lo que va a suceder con la amnistía. Ahora vete a saber lo que puede empezar a ocurrir, porque todavía no se va a publicar en el BOE. Hoy había ya informaciones de que posiblemente no se publicaría en el BOE hasta las elecciones europeas. Normal. El hecho de que no se apruebe puede conceder algún voto suplementario de algún ingenuo que le parezca que se está resistiendo, que se aprobó pero se está resistiendo. Siempre puede haber algún voto templado, ¿no? Y luego, claro, tiene también el apoyo, no sabemos si voluntario o involuntario, de Vox, porque Vox es el gran salvavidas de Pedro Sánchez, es el gran salvavidas de esta izquierda desnortada que padecemos.
aunque ellos proclamen lo contrario, pero en este país sigue habiendo una memoria exacerbada y seguramente de manera intencionada y de manera no muy bien intencionada siempre, ¿no? Por parte de la izquierda que tenemos, y que agita el fantasma de Vox, agita la alerta antifascista, una supuesta alerta antifascista, y eso le otorga suplementos de votos, con la colaboración no ya del propio Vox, sino también algunas veces de la dificultad que tiene y el problema que tiene el Partido Popular con Vox, que aquí lo hemos dicho ya muchas veces. En la precampaña de las elecciones de las que ahora se va a cumplir un año, posterior a las elecciones municipales, de las que creo recordar que ya se cumplió el año, lo que hizo fue alfombrarle su campaña a Sánchez y al PSOE con los pactos que hizo con Vox, sin el menor sentido político. Mira cómo Sánchez esperó a pactar con Bildu en Navarra a que pasaran las elecciones generales. Bueno, tiene más honradez política, bastante más, y por eso igual también es uno de los motivos por los que nos gustan más, aunque no seamos precisamente de derechas. Bueno, yo no soy precisamente de derechas, pero a algunos nos gusta más esa forma de hacer política que esta otra forma de hacer política tan tramposa que tiene el PSOE y que ha tenido siempre el PSOE. Yo, fíjense, me he pasado tiempo en el Congreso de los Diputados como periodista. Estuve acreditado allí 15 años. Y ciertamente el PSOE, si tengo que comparar al PSOE con el PP, siempre me pareció el PSOE un partido muy tramposo. Muy tramposo en sus maneras de comunicar la información, de dar información de los temas. Podría incluso contar alguna anécdota. Siempre me pareció mucho más tramposo que el PP. El PP siempre me pareció en ese sentido un partido mucho más correcto y mucho más escrupuloso. Y lo demuestran cada día. Yo, oye, no digo que en el PP no existan, y si hablamos de corrupción, ha tenido escándalos también tremendos de corrupción el PP, pero a la hora de hablar a la hora de la honestidad al dar la información, la honestidad intelectual me parece que ha sido muchas veces mayor en el PP. Porque en el PP siempre ha habido más conciencia, o ha habido más escrúpulos, o hay esa mala conciencia de somos la derecha, hemos sido los malos. En cambio, en quien se cree que es el bueno de la película siempre, pues ya tiene carta blanca para hacer lo que sea. Pero ya engañan cada vez menos a la gente, y ya cada vez más todos nos damos cuenta de que esta gente tiene muy poquito recorrido. Tiene muy poquito recorrido. Sí, ya sé que algunos estarán viendo que tengo mal puesta la camisa, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? no me voy ahora a quitar la camisa, pero sí la tengo mal colocada, creo. Pero bueno, ya sabemos que tenemos un cierto grado de exotismo, incluso en nuestras posiciones políticas, pues lo podemos tener también en otros lugares. No, es un día triste, es un día que no ha sido bueno para la democracia este día. Y luego hay un tema que a mí me gustaría señalar también, leyendo comentarios y leyendo informaciones, que hay que ver también las informaciones de aquellos que no piensan como tú. La imputación que se nos hace a las personas que estamos en contra de este disparate, porque nos parece que es un disparate esto de la amnistía, que lo que ha hecho es insuflar incluso más vida, ha deteriorará más la convivencia.
somos partidarios del rencor. Si esto no es una cuestión de rencor. El rencor lo tendrá usted. Usted será el que tiene rencor. O sea, usted sabrá por qué. No, si esto no es una cuestión de rencor, si se puede ser magnánimo. Ahora, lo que no puede hacer uno es bajarse los pantalones. Sí, lo hemos visto hoy. Lo hemos visto hoy con la Maléfica, con la señora Nogueras. O sea, cuando ha dicho que ellos van a seguir a su bola. Y que Pedro Sánchez depende de ellos. Y que esto lo ha dicho también Pere Aragonés, aunque ya poco le queda porque es presidente en funciones. Esto es una estación. Y esto no es el perdón. Esto es, lo ha dicho Maléfica, esto es que hemos ganado. Entonces, lo que sucede es eso. No es una cuestión de rencor, es una cuestión de que esto es un disparate. Hubo unas actuaciones de una serie de políticos que, insisto, tuvieron embaucado a una gran parte de la población catalana durante un tiempo diciendo que iban a llevar a cabo la independencia y que no sé qué y tal igual. Algo que no era legal. No se tenía que haber llegado nunca a esa situación. Se llegó y se fue incubando, pues yo diría que durante... Bueno, pues esto fue en el 17, la sentencia del Estatut de Cataluña, no sé si fue en el año 12, el Estatut de Cataluña, que luego el Constitucional reformó, modificó, pero que modificó 10 artículos. Y además se impuso el criterio del sector que quería, el llamado sector progresista, que era el que quería reformar menos artículos. O sea, es que encima la mayoría que había era una mayoría, entre comillas, progresista. La mayoría conservadora hubiera querido reformar todavía más y hubiera querido declarar inconstitucionales todavía más. Hombre, algo pasaría. Algo habría en el estatuto que había que reformar. Y al final incluso lo que se impuso fue el criterio menos modificador y menos de declarar menos artículos inconstitucionales. Y ese fue un proceso que empezó con Zapatero y que es el que nos ha llevado ahora. En la primera legislatura de Zapatero, además, que se empeñó en aquello sin que hubiera ninguna necesidad. Cuando dijo aquello de que aprobaremos aquí lo que se apruebe allí, o aprobaremos en Madrid lo que aprobéis vosotros aquí. Luego, claro, ya empezaron hubo que empezar a llevar a cabo todas las podas, pero no se llevaron a cabo todas las podas y sobre todo no hubo interés, sinceramente así lo creo, y yo estaba allí, en acordar la reforma del estatuto con el Partido Popular. Y entonces el PP lo recurrió, pero ya desde entonces había venido el pacto del Tinel, había venido que al PP ni agua. Y fue un gravísimo error. Y luego, claro, se dio también la mala circunstancia de que el estatuto estaba ya en vigor, había sido votado en referéndum, aunque el referéndum tuvo una participación de 4 votos, porque no había una necesidad de la población, no había una demanda generalizada de la población, como los políticos trataban de crear artificialmente un nuevo estatuto en Cataluña. No la había. Después ha venido toda esta bronca y toda esta historia que ha generado una cosa artificial y que últimamente yo sinceramente creo que estaba bajando, pero que ahora hay gente que tiene interés en seguir reactivando. Aunque para ello se rebaje la dignidad del Estado y se deslegitime a la democracia, que en su momento lo que hizo fue defenderse, porque hay que defender el Estado de Derecho. Y luego sí, puede haber situaciones en las que uno pueda mostrarse magnánimo. Puede haber también situaciones personales, que no sean las de los políticos, que sean, qué sé yo, situaciones más personales, de gente que ha estado en manifestaciones. Situaciones, pues qué sé yo, de gente que a lo mejor tuvieron que seguir órdenes. No sé tampoco hasta que cuántas personas son. Se calculaba que entre
sanciones administrativas y tal, podían ser más unas 1000 o más de 1000 personas, y teniendo en cuenta procesos penales, pues podían ser que les pudiera afectar la amnistía de una y otra manera, pues unas 400 personas. Pero tampoco son penas de cárcel ni de prisión mayor, creo yo, en la mayoría de los casos. Y bueno, y en esos casos, pues siempre se puede, hombre, por supuesto que puede ser magnánimo el Estado. Claro que lo puede ser. Claro que lo puede ser. Pero claro, en el momento que lo que estás considerando es que ha habido un conflicto político y que es lo que está en los pactos a que llegó este señor con el prófugo de Bruselas a través del palanganero este que tiene, Santos Cerdán, los pactos que llegó con el vampiro de Bruselas y los otros pactos a los que se llegó con Polifemo Junqueras, pues si ya partes de la base, como se dice en el contenido de esos pactos, de que ha habido un conflicto político y que ese conflicto político dio lugar a tal, y que aquello que sucedió fue fruto del conflicto político. No, aquello que sucedió no fue fruto del conflicto político, fue fruto de la estupidez, como dijo también Llarena en aquella sentencia, de la ensoñación, si quieres, de una serie de gentes que hicieron un disparate. Y de su voluntad, de su cerrazón, de su cerrilidad. Y no digo que no pudiera haber que del lado de enfrente no se pudiera hacer mejor. Bien tratando de instrumentalizar un diálogo mejor, pero al mismo tiempo también teniendo una dignidad y teniendo una seriedad. Eso no existió por parte de Rajoy. Actuó tarde. Fundamentalmente actuó tarde. Tenía que haber cortado de raíz aquello muchísimo antes. Tenía que haber cortado aquello de raíz muchísimo antes. Fundamentalmente pecó de inacción. Y se estaba viendo lo que podía suceder desde tiempo antes, y en ese proceso intervino el PSC. Y en todo ese proceso, el PSC, que siempre ha ido a su bola también, distinto al PSOE por ser un partido distinto, estuvo también en todo ese tema. Y yo también he dicho aquí más de una vez que el PSC tiene mucho que ver con que ocurriese todo esto. Oye, ojalá que el PSC contribuya a resolverlo, aunque yo lo dudo mucho, porque en el pasado no ha sido así, y el PSC sigue siendo el que es, y el PSC sigue siendo medio soberanista, y el PSC sigue siendo medio cómplice del independentismo. Ahora, siempre será mejor que haya una mayoría no nacionalista con el PSC que haya una mayoría independentista, ¿no? A que no la haya y que el PSC contribuya a que haya una a que los independentistas no sean mayoría. Aunque bueno, vamos a ver cómo gobierna Salvador Illa, porque no parece previsible que vaya a haber un gobierno de Salvador Illa amparado en el PP. Tendría que ser amparado en Vox también, entonces no lo quieren en Cataluña. Y ya apuesta por el tripartito, pero ya lo dijimos aquí después de las elecciones catalanas. Aunque ya apuesta por el tripartito, bueno, ahora lo estaremos viendo. Puigdemont ha convocado esa rueda de prensa y querrá también, seguro que estará cargando contra Esquerra y advirtiendo, no cargando contra Esquerra, cargando contra la posibilidad de que Esquerra pacte con el PSOE y diciendo que ellos quieren un gobierno y que lo que quieren es que el PSOE, vamos a ver lo que ha dicho, yo no lo sé todavía, ustedes ya seguramente lo sabrán porque me verán cuando ya Puigdemont haya hablado, pero yo aseguraría, me jugaría con ustedes una botella de sidra a que probablemente Puigdemont haya reclamado al PSOE que se abstenga y que
que gobierne en Esquerra Junts con la complicidad o Esquerra Junts y la CUP. Parece ser que ya tiene un preacuerdo con la CUP. Curioso estos chicos de la CUP que alcancen con el mayor representante de la burguesía catalana. Alcancen un acuerdo, estos chicos que les gusta tanto el mambo, estos chicos alternativos, ¿no? Que decían, ahora llegará el mambo. Dios mío, qué pena de país y de política. Lo digo de verdad. Entonces, claro, la situación es complicada porque es bastante probable que Puigdemont le exija a Sánchez para mantenerlo en esta situación tan difícil. En la Moncloa que se pliegue que ya se pliegue ante la coalición que puedan hacer Juncker y él. Es una situación penosa, pero en fin, tenemos estas elecciones europeas por delante. En lo que debería ser una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez, al menos así como lo veo yo, se los digo. Debería ser una derrota total y debería ser una derrota total la que cosechara en las urnas el PSOE, porque está siendo algo muy nocivo, tremendamente nocivo para España. Y hay aparte del PSOE y de los partidos que lo respaldan y de Sumar o Restar o en fin, como se llaman estos partidos, ¿no? Que no se sabe ya ni muy bien ni quiénes son ni quiénes los conforman, porque en fin, no se sabe tampoco ni qué. Bueno, aparte de esos partidos que hay en la izquierda, en lo que consideramos la izquierda, se considera oficialmente la izquierda, una izquierda desnortada desde hace muchísimo tiempo, pues por el fenómeno woke, por la sumisión al nacionalismo, por el olvido de lo que debía ser la función primordial de la izquierda, que es luchar por la justicia social de la gente. Se han abandonado esos planteamientos en pos de otro tipo de planteamientos identitarios, etcétera. Bien, hay un partido que se reclama de izquierdas, se presenta en estas elecciones, del que les he hablado alguna vez, que es Izquierda Española. Y es una gran esperanza. Y podría ser una opción entre las personas que quieran regenerar la izquierda, pero que no quieren votar a la derecha. Lo que pasa es que siendo ese partido una gran esperanza, pues bueno, al menos no supone darle votos al PSOE, ¿no? Se impone y sería muy, muy deseable una derrota del PSOE, una derrota lo más contundente posible. Y en ese sentido, aunque aquí en este canal siempre nos hemos reclamado centristas y en fin, la trayectoria personal del que les habla ha sido una trayectoria cercana al centrismo, incluso cuando alguna vez uno ha cometido la imprudencia de mojarse políticamente. Lo cierto es que y es una pena, los partidos centristas que había aquí, dedicamos un largo vídeo a hablar de cuáles habían sido los problemas que había tenido UPyD, con el que tuvimos más relación, lo que luego sucedió con Ciudadanos. El problema es que ni siquiera han sido capaces de presentarse juntos. Se presenta por un lado Ciudadanos y por otro lado se presenta el movimiento Cree en Europa de Edmundo Val. ¿Cómo no han sido capaces de ir juntos? Por problemas anteriores, por viejas rencillas, por aquello de la vida de Brian, cuando hay un grupo que están discutiendo del Frente Popular de Liberación de Judea y el Frente de Liberación Nacional de Judea y el Frente
judaico de liberación. Hombre, por favor. Qué gran esperanza suscitó Ciudadanos. Claro, tenía el líder que tenía. Lo primero era cargarse UPyD, porque UPyD le daba muchísimo miedo a los poderosos. Entonces lo primero que había que hacer era cargarse UPyD. Y luego, una vez que sí, les daba muchísimo miedo, había estado en la querella contra Bankia, aquella querella de Rodrigo Rato, les daba muchísimo miedo. No podían controlar a UPyD, ni a su líder, a Rosa Díez. Entonces, aquello fue una operación de marketing y fue un soufflé. Y en ese soufflé, el de Ciudadanos, pues como subió, bajó, entre otras cosas, pues porque tenía una cabeza, iba a decir un líder, pero en fin, pero no sé hasta qué punto acreditó liderazgo, que se empeñó en que él que tenía que comerse al PP y convertirse en presidente del gobierno ocupando el espacio del PP. Cuando aquello para lo que había nacido Ciudadanos era precisamente para que ni el PSOE ni el PP tuvieran que depender de los nacionalistas, ya últimamente convertidos en independentistas. Y en el año 19 lo que tenía que haber hecho Ciudadanos era haber pactado con el PSOE, pero no tuvo ningún interés en pactar con el PSOE y haber traído al PSOE hacia unas posiciones templadas. Y al final Ciudadanos, como no supo para qué estaba allí, pues y terminó pareciéndose cada vez más al PP, pues la gente terminó prefiriendo lo original a la copia. Y terminó teniendo un voto cada vez más derechizado, que al final era más intercambiable con el PP. Y así ha terminado. Ahora, lo triste es que ahora no sean capaces ni siquiera de articular una candidatura conjunta con los antiguos disidentes. Más allá de que casi todos, por ejemplo Adrián Vázquez haya terminado yendo a las listas del PP, hubiera sido muy deseable a lo mejor que hubiera habido una gran coalición más amplia. Pero bueno, ¿qué hay? Eso. Bueno, luego está Vox también, pero Vox pues es perjudicar, favorecer al sanchismo, favorecer al PSOE. Vox, independientemente de lo que cada uno pensemos de Vox, a mí no me gustan nada. Pero objetivamente es el gran salvoconducto del sanchismo. En todo, o sea, electoralmente, cuando haces las sumas de cómo se sacan por provincia, entonces se pierden votos en determinadas provincias y van por otro lado. Bueno, ahora estas son unas elecciones europeas. Pero claro, si usted quiere ganarle al PSOE, trate de concentrar el voto. Bueno, yo acabo de decir que me parece que hay otras opciones también, ¿no? Que hay otras opciones, como puede ser la izquierda española, si se quiere regenerar la izquierda, alguien que no quiera votar a la derecha, que le cueste muchísimo taparse la nariz, que le huela, que tenga que tapársela mucho. Pues también es loable el que se esté tratando de regenerar a esa izquierda con tantos problemas. No les voy a contar el sentido de mi voto, de otras cosas, porque todavía no lo he decidido. Ahora, de lo que estoy diciendo, quizá sí que puedan deducir un poco a quienes, por supuesto, no voy a votar, ¿no? Yo he dicho que puede haber esa, que me parece que esa opción es válida. Que me parecería que sería válida la opción del centrismo si hubieran ido unidos. Y luego hay la otra gran opción, la opción del PP, que ojalá no lo hagan mal y ojalá que puedan ir absorbiendo cada vez más votos. Yo hubiera deseado una gran coalición que llegara hasta Izquierda Española. Izquierda Española, donde hay gente muy de izquierda, que proviene de Izquierda Unida, Ángel Pérez, Juan Francisco Martín Seco, gente que proviene del PSOE, de Soraya Rodríguez, y también algunas personas que provienen de Ciudadanos UPyD, como puede ser su propio líder, Guillermo del Valle, o Paco Igea, ¿no? El procurador en Castilla y León. Me parece que ya es el único representante autonómico que le queda a Ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, ante eso nos encontramos. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero sería muy muy deseable que el sanchismo se lleve el PSOE
este PSOE, que ya no es el PSOE que otros hemos conocido en otro tiempo, que incluso en algún momento pues llegó a ilusionarnos, ¿no? En el año 82, cuando uno era un jovencito, ¿no? Muchos de quienes me estáis oyendo pues ni habíais nacido, muchísimos, ¿no? Yo no era más que un jovencito y me ilusioné muchísimo con aquel PSOE, ¿no? Y luego después me fue decepcionando cada vez más, paulatinamente, aunque haya habido momentos que por haberme considerado a lo mejor cercano a la izquierda, pues haya estado más ahí, ¿no? Ya, bueno, pues los remates ya también han sido pues los temas estos, pues como lo del Sáhara, ¿no? Y estos temas que en fin, y bueno, y el verles día a día, ¿no? Y luego está Pedro Sánchez, aquí ni siquiera la vieja guardia del PSOE, que a mí por muchas cosas también puedo tener mis decepciones, pues el propio Felipe González, pues ya tampoco, es que ya tampoco le aguantan, es que solamente tiene a Zapatero. Pero bueno, porque es que todo esto empezó con Zapatero. Este desnortamiento del PSOE, este desnortamiento de la izquierda empezó con Zapatero. Empezó con ese señor que llegó a la presidencia del gobierno en unas circunstancias muy peculiares, porque fue después de un atentado en el que se había producido hace 2 días, en el que habían muerto 200 personas. Un atentado que nunca se ha aclarado del todo quién lo financió y quién estaba detrás de él. Aunque, en fin, no está de más recordar que la mayor parte de los que se consideraron autores, aunque luego después fallecieron en un piso de Leganés, eran de nacionalidad marroquí. Pues a partir de entonces la política española, en mi modesta opinión, ha ido empeorando muchísimo y se ha ido instalando un clima cada vez más tóxico, se ha ido instalando un clima de cada vez más enfrentamiento. Cuando ha habido un resurgimiento de quienes a lo mejor podían haber saneado un poco la política, la llamada nueva política, bueno, aparecieron distintos partidos, ¿no? Han ido desapareciendo. Bueno, creo que hay uno que se presenta también a las elecciones, que lo encabeza una señora que, por lo que se caracterizó cuando fue ministra, fue por hacer una ley que para lo que sirvió fue para sacar a la calle a muchísimos violadores y a muchísimos pederastas. Y creo que tiene la vergüenza de seguir en política, que a mí me parece increíble. Yo es que no lo concibo, o sea, yo no lo puedo entender. Creo que es la mujer del hombre lobo de Galapagar, como digo yo, porque luego hay otro hombre lobo en el otro extremo del espectro político, que es Santiago Abascal y Cierra España, el hombre lobo de Amurrio. Pues nada, si estamos entre hombres lobos y hombres lobos, Frankenstein, el vampiro de Bruselas, eso es lo que tenemos. ¿Hay algo bueno? Quizás sí. Ustedes sabrán lo que hacen el 9 de junio. Nos vemos aquí en el próximo vídeo. Y sobre todo, sean siempre muy felices. Que no nos amarguen la vida todas estas